Hay lugares en el mundo donde el sol parece caer diferente. Petra, un pueblo diminuto en la isla de Mallorca, era uno de esos sitios. Calles estrechas que olían a almendros y piedra caliente. Casas bajas con techos de teja roja. El sonido constante de las campanas de la iglesia. En ese rincón olvidado del Mediterráneo, un 24 de noviembre de 1713, nació Miguel José Serra. Nadie esperaba nada extraordinario de él. Era el hijo de unos campesinos pobres, Antonio Serra y Margarita Ferrer. Gente sencilla que trabajaba la tierra y rezaba el rosario. Pero había algo en ese niño que no encajaba con el destino que le tocaba. Miguel era pequeño, ridículamente pequeño. Cuando cumplió 15 años apenas alcanzaba el 1,5 metros y nunca creció más. Sus compañeros de la escuela parroquial lo miraban por encima del hombro, literal y metafóricamente. Pero el chico tenía una memoria prodigiosa y una capacidad de concentración que desconcertaba a los frailes que lo enseñaban. Podía recitar pasajes enteros de las Escrituras después de leerlos una sola vez. Se quedaba en la iglesia después de misa, observando cada detalle de los retablos, cada pliegue de las vestiduras sacerdotales. Sus padres no sabían qué hacer con él. Necesitaban brazos para el campo, no un hijo que se pasaba las horas leyendo libros viejos prestados por el párroco. A los 16 años, Miguel tomó una decisión que partió en dos la vida de su familia. Quería ser franciscano. Su madre lloró durante días. Su padre guardó un silencio pétreo que dolía más que cualquier reproche. En Mallorca, en 1729, ser fraile significaba morir para el mundo. No volver a casa, no formar familia, no heredar las tierras que la familia Serra había trabajado durante generaciones. Pero Miguel tenía esa clase de certeza que no se discute. El 15 de septiembre de ese año caminó hasta Palma de Mallorca, entró al convento de San Francisco y dejó de ser Miguel Serra. Eligió un nuevo nombre, Junípero, en honor a uno de los compañeros más humildes de San Francisco de Asís. Un nombre que significaba enebro, ese arbusto resistente que crece en los peores terrenos. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber si hay alguien ahí en Mallorca o quizás en California siguiendo esta historia. El convento franciscano de Palma era un mundo aparte. Pasillos frescos de piedra, el olor perpetuo a incienso y cera de vela, el murmullo constante de oraciones en latín. Junípero se lanzó al estudio con una intensidad que preocupaba incluso a sus superiores. Dormía horas, pasaba el resto del tiempo entre la biblioteca y la capilla. Filosofía, teología, derecho canónico. Devoraba todo. A los 23 años ya daba clases de filosofía en el convento. A los 30 era considerado uno de los teólogos más brillantes de Mallorca. Predicaba en la Catedral de Palma ante multitudes que llenaban cada rincón. Tenía ese don extraño de hacer que conceptos complicados sonaran simples, urgentes, necesarios. La gente salía de sus sermones sintiéndose diferente. Pero Junípero estaba inquieto. Había algo en esa vida cómoda de profesor respetado que lo carcomía por dentro. Leía las crónicas de los misioneros franciscanos en América y sentía una punzada en el pecho. Fray Junípero Díaz, su tocayo, había muerto martirizado en el Nuevo Mundo. Otros frailes partían constantemente hacia territorios desconocidos, enfrentando enfermedades, hostilidad, muerte probable. Mientras él daba clases pulidas a estudiantes privilegiados en Palma, la contradicción lo atormentaba. Predicaba sobre el sacrificio,
sobre seguir a Cristo sin condiciones, pero él mismo vivía en relativa seguridad. Sus superiores le repetían que su talento era más útil en Mallorca, formando a nuevos sacerdotes. Eso lo hacía sentir peor. En 1749, a los 35 años, Junípero tomó la segunda gran decisión de su vida. Se presentó ante el comisario general de Indias en España y solicitó ser enviado a las misiones de Nueva España. Sus superiores en Mallorca se opusieron ferozmente. Era una locura, decían. Un hombre de su estatura académica, con su salud frágil, en los territorios salvajes de América. Pero Junípero había aprendido a ser terco. Cuando le negaban el permiso, volvía a solicitarlo, una y otra vez, hasta que finalmente, más por agotamiento que por convicción, le dieron luz verde. El 13 de abril de 1749, Junípero Serra abordó el Villasota en Cádiz junto con otros 19 franciscanos. Entre ellos estaba Francisco Palou, su antiguo alumno, que se convertiría en su biógrafo y amigo más cercano. Ninguno de ellos volvería a ver Mallorca. La travesía duró 99 días. 99 días de mareo constante, agua podrida, bizcocho duro infestado de gorgojos. Junípero pasaba las horas en cubierta rezando el breviario mientras el barco subía y bajaba en olas enormes. Llegaron a Veracruz en agosto, en plena estación de lluvias. El calor era algo que ninguno de los mallorquines había experimentado antes. Un calor húmedo que empapaba la ropa en minutos y hacía que respirar fuera un esfuerzo consciente. Desde Veracruz hasta Ciudad de México había casi 400 kilómetros. La mayoría de los frailes tomaron carretas. Junípero decidió caminar, descalzo, como los primeros franciscanos, como pobre entre los pobres. Fue durante esa caminata que sucedió lo que marcaría el resto de su vida. Una noche, mientras dormía bajo un árbol, algo le picó en la pierna izquierda, probablemente una araña o un insecto venenoso. Al día siguiente la pierna estaba hinchada, roja, caliente al tacto. Junípero siguió caminando. La herida se infectó. Empezó a supurar. El dolor era atroz, pero él continuaba, cojeando, apoyándose en un bastón improvisado. Cuando finalmente llegó a Ciudad de México, la úlcera en su pierna ya era crónica. Nunca sanaría completamente. Durante los siguientes 35 años, esa pierna supuraría constantemente. Habría días en que apenas podría caminar. Pero Junípero jamás se quejaría en voz alta de ello. En la capital de Nueva España, Junípero y sus compañeros fueron asignados al Colegio de San Fernando, el centro neurálgico de las misiones franciscanas en América. Pasaron 5 meses estudiando las lenguas indígenas, aprendiendo sobre las culturas nativas, preparándose para la evangelización. Luego, fueron enviados a la Sierra Gorda, una región montañosa al norte de Ciudad de México, habitada por indios pames, un pueblo que había resistido décadas de intentos de evangelización. Los pames vivían dispersos en las montañas, desconfiados de cualquier español. Habían visto demasiadas promesas rotas, demasiada violencia disfrazada de civilización. Junípero llegó a la Sierra Gorda en junio de 1750. Le asignaron la misión de Santiago de Jalpan, un puñado de chozas miserables en medio de la nada. No había iglesia, apenas un cobertizo donde decir misa. Los pames lo observaban desde la distancia, sin acercarse. Junípero no hablaba su idioma y ellos no entendían español. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Se puso a trabajar. Construyó la iglesia con sus propias manos, cargando piedras, mezclando argamasa,
subiendo al techo bajo el sol brutal. Los pames lo veían, ese fraile enano y cojo que trabajaba como un peón. Poco a poco empezaron a acercarse, primero los niños, luego algunos adultos curiosos. Junípero aprendió palabras sueltas en pame. Ellos aprendieron algunas en español. Se entendían a medias, con gestos y paciencia. Pasó 8 años en la Sierra Gorda, 8 años construyendo misiones, aprendiendo lenguas, ganándose la confianza de un pueblo que tenía todos los motivos para desconfiar. La iglesia de Jalpan creció hasta convertirse en un edificio impresionante, con una fachada barroca tallada por artesanos indígenas. Junípero supervisó cada detalle. Enseñó a los pames agricultura europea, ganadería, oficios, pero también aprendió de ellos, su conexión con la tierra, su sentido de comunidad, su espiritualidad que él no terminaba de entender, pero respetaba. Fueron años duros, pero probablemente los más felices de su vida. Había encontrado su lugar. Entonces, en 1758, la corona española decidió expulsar a los jesuitas de todos sus territorios. Los jesuitas habían administrado las misiones de Baja California durante décadas. Ahora esas misiones quedaban vacantes y los franciscanos fueron llamados a reemplazarlos. Junípero, con 45 años y una reputación creciente como misionero efectivo, fue nombrado presidente de las misiones de California. En marzo de 1768 dejó la Sierra Gorda y emprendió el viaje más largo de su vida. Hacia el norte, hacia un territorio que los españoles apenas conocían. Hacia California. Si te gusta este tipo de contenido en el canal Vidas Santas, suscríbete para no perderte las próximas historias de santos que cambiaron el mundo. El viaje a Baja California fue un infierno de polvo y sed. Meses atravesando desiertos donde no crecía nada, donde el sol convertía la piel en cuero agrietado. La pierna de Junípero empeoraba cada día. La úlcera sangraba constantemente, manchando sus sandalias, pero él no se detenía. Llegó a Loreto, la capital de las misiones de Baja California, en abril. Lo que encontró allí lo descorazonó. Las misiones jesuitas estaban en decadencia, edificios descuidados, campos sin cultivar, indios desnutridos y resentidos. Los jesuitas habían hecho un buen trabajo en su momento, pero la expulsión había sido tan abrupta que todo se había desmoronado. Junípero pasó meses intentando reorganizar lo que quedaba. No era para lo que había venido, pero era lo que había. Entonces llegaron noticias desde Ciudad de México. El visitador general José de Gálvez estaba organizando una expedición para ocupar Alta California, el territorio al norte de Baja California que los españoles apenas habían explorado. Los rusos estaban expandiéndose hacia el sur desde Alaska. Los ingleses merodeaban la costa oeste. España necesitaba establecer presencia en California antes de perderla. Gálvez propuso un plan ambicioso. Expediciones convergiendo en San Diego, el primer asentamiento español en Alta California. 2 por mar, 2 por tierra. Las expediciones terrestres serían acompañadas por misioneros franciscanos. Junípero Serra sería el líder espiritual de toda la empresa. Tenía 55 años. Su pierna era un desastre. Los médicos le decían que un viaje así probablemente lo mataría. Junípero respondió que prefería morir en el camino que quedarse atrás. El 14 de mayo de 1769 salió de Loreto con la segunda expedición terrestre. Llevaba poco más que su breviario, un crucifijo y una fe obstinada que rayaba en locura.
El camino hacia San Diego era tierra desconocida. No había mapas confiables, no había pozos de agua marcados, no había nada excepto kilómetros de desierto hostil. Junípero caminaba apoyado en su bastón, arrastrando la pierna infectada, rezando en voz baja. Los soldados que lo acompañaban apostaban cuántos días duraría antes de colapsar. Pero el fraile pequeño seguía adelante, día tras día, paso tras paso, hacia California. El 1 de julio de 1769, después de 51 días de marcha, Junípero Serra llegó a San Diego, o más bien, a lo que pretendía ser San Diego. Un puñado de tiendas de campaña miserables junto a una bahía hermosa. Los hombres de las expediciones que habían llegado primero estaban muriendo. Escorbuto, disentería, hambre. De los más de 300 hombres que habían partido en las expediciones, casi la mitad estaban muertos o agonizando. El campamento olía a enfermedad y desesperación. Los indios Cumeyay observaban desde las colinas, sin acercarse, evaluando a estos extraños pálidos que parecían más débiles que peligrosos. Junípero caminó entre los enfermos bendiciendo, reconfortando, administrando los últimos sacramentos a los que ya no tenían remedio. Su pierna supuraba tanto que dejaba un rastro húmedo en la arena, pero él no se detenía. El 16 de julio, a pesar del caos, Junípero insistió en fundar oficialmente la misión de San Diego de Alcalá. Plantaron una cruz de madera tosca, colgaron las campanas de una rama, improvisaron un altar con cajas de suministros. Junípero celebró misa con la voz quebrada por la emoción. Era la primera misión en Alta California. Los Cumeyay seguían observando desde la distancia, sin entender qué significaba todo aquello. En los meses siguientes, algunos se acercaron por curiosidad. Junípero intentaba comunicarse con gestos, con palabras sueltas que iba aprendiendo. Les ofrecía comida, cuentas de vidrio, telas de colores. Los Cumeyay aceptaban los regalos, pero no se convertían. Miraban ese crucifijo sangriento que los españoles veneraban y no veían nada atractivo en un dios que moría clavado en un madero. Gaspar de Portolá, el comandante militar de la expedición, decidió continuar hacia el norte en busca de la bahía de Monterrey que los navegantes españoles habían descrito décadas atrás. Junípero se quedó en San Diego cuidando a los enfermos, intentando que la misión sobreviviera. Portolá regresó meses después sin haber encontrado Monterrey. Habían llegado hasta una bahía enorme que llamaron San Francisco, pero de Monterrey nada. La confusión era total. Los mapas estaban equivocados. Las descripciones no coincidían con la realidad. Portolá propuso abandonar California y regresar a Baja California antes de que murieran todos de hambre. Junípero se opuso con una vehemencia que sorprendió hasta a los soldados más curtidos. No, repetía una y otra vez, no después de todo lo que habían sufrido para llegar hasta ahí. Le pidió a Portolá 9 días más. 9 días para que llegaran suministros por mar o para que Dios mostrara alguna señal. Portolá aceptó de mala gana. El 19º día apareció el San Antonio en la bahía, el barco de suministros que todos habían dado por perdido. Traía comida, medicinas, herramientas, todo lo que necesitaban para sobrevivir. Junípero lo tomó como confirmación divina. California era donde debían estar. En mayo de 1770, Portolá organizó una segunda expedición hacia el norte, y esta vez Junípero insistió en acompañarla. Quería estar presente cuando fundaran la misión de Monterrey.
El viaje fue brutal. 500 kilómetros por una costa rocosa y accidentada, atravesando ríos crecidos, escalando montañas, durmiendo a la intemperie. La pierna de Junípero era un tormento constante, pero él no pedía descanso. Los soldados habían dejado de apostar sobre cuándo colapsaría. Ese fraile diminuto tenía algo que ellos no terminaban de entender. Una terquedad que trascendía la lógica. Llegaron a Monterrey el 3 de junio. Encontraron la bahía que Portolá había pasado de largo en su primer intento. Bajo un roble enorme, Junípero fundó la misión de San Carlos Borromeo. Colgó las campanas personalmente, atándolas a las ramas más fuertes. Cuando las hizo sonar por primera vez, el sonido viajó por el valle desierto como un desafío al silencio. Los indios Olone aparecieron al día siguiente. Más abiertos que los Cumeyay, más curiosos. Junípero les ofreció maíz tostado y abalorios brillantes. Los niños Olone se reían de ese hombre bajito que gesticulaba y hacía sonidos extraños. Algunos adultos empezaron a quedarse cerca de la misión, atraídos por la comida regular y las herramientas de metal que los frailes regalaban generosamente. Las primeras conversiones fueron pocas y probablemente superficiales. Los Olone decían lo que los frailes querían oír a cambio de comida y protección. Junípero lo sabía, pero elegía creer que con el tiempo la fe echaría raíces verdaderas. Entre 1770 y 1772, Junípero fundó 3 misiones más. San Antonio de Padua, en julio del 70, en un valle remoto rodeado de robles. San Gabriel Arcángel, cerca de lo que hoy es Los Ángeles, en septiembre del 71. San Luis Obispo de Tolosa, en septiembre del 72. Cada fundación seguía el mismo ritual: plantar la cruz, colgar las campanas, celebrar la primera misa, bendecir el terreno. Luego venía lo difícil: construir los edificios, atraer a los indios, convencerlos de abandonar su vida nómada y establecerse alrededor de la misión. Junípero viajaba constantemente entre las misiones, cojeando por caminos inexistentes, durmiendo donde lo sorprendiera la noche. Tenía casi 60 años y su cuerpo se estaba desmoronando. Pero su voluntad parecía inmune al desgaste físico. El conflicto con las autoridades civiles fue inmediato y constante. Pedro Fages, el comandante militar que reemplazó a Portolá, veía a los indios como mano de obra barata para los presidios. Los soldados tomaban lo que querían de las misiones sin pedir permiso. Abusaban de las mujeres indias con impunidad. Junípero escribía cartas furiosas a Ciudad de México denunciando los abusos. Fages respondía acusando a los frailes de entrometerse en asuntos militares. La tensión escaló hasta que en 1772 Junípero decidió viajar personalmente a Ciudad de México para presentar sus quejas ante el virrey. Tenía 59 años y su pierna estaba peor que nunca. El viaje de ida y vuelta tomaría más de un año. Cualquier persona sensata le habría dicho que era suicida. Junípero salió de Monterrey en octubre sin mirar atrás. Llegó a Ciudad de México en febrero de 1773. Pasó meses negociando con burócratas, presentando memoriales, haciendo lobby en los pasillos del poder. Logró que destituyeran a Fages y lo reemplazaran con Fernando Rivera y Moncada, aunque este resultaría casi tan problemático. Consiguió permisos para fundar más misiones y garantías escritas de que los frailes tendrían autoridad sobre los asuntos espirituales y civiles de los indios convertidos. En el papel era una victoria. En la práctica, las autoridades coloniales seguirían haciendo lo que les diera la gana, y Junípero
seguiría luchando contra ellos hasta el último día de su vida. Regresó a California en abril de 1770 y, exhausto pero satisfecho, había ganado algo de terreno en una guerra que sabía que era interminable. Los años siguientes fueron de expansión acelerada. Junípero fundó la misión de San Juan Capistrano en octubre de 1775, aunque tuvo que abandonarla temporalmente cuando los indios de San Diego se rebelaron y quemaron la misión original, matando a un fraile. La rebelión lo sacudió. Hasta ese momento había elegido creer que los indios aceptaban la evangelización voluntariamente. La violencia de San Diego le mostró que muchos lo hacían por necesidad o miedo, no por convicción. Pero Junípero no era de los que reconsideran su camino. Simplemente reconstruyó San Diego con muros más gruesos y guardias armados. En septiembre de 1776, fundó San Francisco de Asís, cumpliendo un sueño que había acariciado desde que Portolá le contó sobre esa bahía inmensa en el norte. En enero de 1777, Santa Clara de Asís. En marzo de 1782, San Buenaventura, la última que fundaría personalmente. La rutina en las misiones era implacable. Los indios convertidos se levantaban con las campanas de madrugada para misa. Después, trabajo en los campos hasta el mediodía. Comida, más trabajo, rosario al atardecer, otra misa, dormir. Los que intentaban escapar eran perseguidos por soldados y traídos de vuelta. Los castigos por desobediencia eran azotes públicos. Junípero justificaba esto diciendo que era por el bien de sus almas, que sin disciplina volverían a su vida pagana, que los azotes eran preferibles a la condenación eterna, pero había momentos que Francisco Palou registró en sus diarios, en los que Junípero parecía dudar. Noches en que se quedaba solo en la capilla mucho después de que todos se hubieran dormido, orando o llorando. Nadie sabía bien. Las conversiones aumentaban, pero eran complicadas. Los indios aceptaban el bautismo porque las misiones ofrecían comida regular en tiempos de escasez, porque las enfermedades europeas estaban diezmando sus poblaciones y los sobrevivientes buscaban refugio donde pudieran encontrarlo, porque los soldados españoles hacían claro que resistirse tenía consecuencias violentas. Junípero quería creer que también había conversiones genuinas. Hablaba con orgullo de los indios que aprendían oficios, que cantaban himnos en latín, que se casaban por la iglesia. Elegía no ver o no quería ver que estaba destruyendo culturas enteras en nombre de salvarlas. Los idiomas nativos desaparecían conforme los niños eran criados hablando solo español. Las tradiciones antiguas se perdían porque practicarlas significaba castigo. Los chamanes eran denunciados como brujos y sus conocimientos se iban con ellos a la tumba. El conflicto con las autoridades civiles no cesaba nunca. En 1778, el nuevo gobernador Felipe de Neve intentó reducir el poder de los franciscanos sobre las misiones. Quería convertir las misiones en pueblos civiles donde los indios fueran ciudadanos con tierra propia, no neófitos dependientes de los frailes. Junípero se opuso ferozmente. Argumentaba que los indios no estaban listos para la independencia, que necesitaban la guía paterna de los frailes. El debate real era sobre poder y control. Las misiones eran económicamente productivas. Producían trigo, ganado, vino, cuero. Neve quería ese producto bajo control civil. Junípero no estaba dispuesto a cederlo. Escribió cartas amargas acusando a Neve de trabajar para el diablo. Neve respondió limitando los recursos que los presidios proporcionaban a las misiones. Era una guerra de desgaste
que ninguno de los dos podía ganar completamente. En 1783, a los 70 años, Junípero sabía que se estaba muriendo. Su pierna era una llaga abierta que apestaba a putrefacción. Tenía fiebres constantes. Tosía sangre. Pero siguió visitando las misiones, confirmando neófitos, ordenando que se construyeran nuevos edificios. En julio de 1783 hizo un último viaje de inspección a todas las misiones. Los indios de cada misión le preparaban celebraciones. Cantaban, bailaban, le ofrecían regalos. Junípero los bendecía con manos temblorosas. Sabían que era la última vez que lo verían. Regresó a San Carlos Borromeo en Monterrey, la misión que consideraba su hogar, en agosto. Le dijo a Palou que estaba listo, que había hecho lo que había venido a hacer, que California ahora tenía 9 misiones y que otros completarían la cadena que él había comenzado. El 28 de agosto de 1782, Junípero Serra murió en su celda en San Carlos. Palou estaba con él, también un grupo de indios neófitos que lloraban como si perdieran a un padre. Junípero pidió que lo enterraran en la iglesia de la misión, junto al altar. No quería ser enviado de vuelta a España ni a Ciudad de México. California era su lugar. Los funerales duraron 3 días. Indios de todas las misiones caminaron kilómetros para despedirse. Los soldados del presidio, con quienes había peleado durante años, vinieron a presentar sus respetos. Lo enterraron donde había pedido. La lápida era simple. Fray Junípero Serra, fundador de las misiones de California. Nada más. Las campanas de San Carlos sonaron durante horas el día que murió Junípero. El sonido viajó por el valle de Carmel, rebotando contra las montañas, llegando hasta el océano. Los indios Olone que vivían fuera de la misión dejaron lo que estaban haciendo y miraron hacia el campanario. Sabían lo que significaba ese tañido lento y solemne. El fraile pequeño que los había bautizado, que les había enseñado a arar la tierra y rezar el rosario, que los había azotado cuando desobedecían. Ese hombre que nunca había aprendido del todo su idioma, pero que se había pasado años intentándolo, se había ido. Algunos sintieron alivio. Otros, una tristeza genuina que los sorprendió. La mayoría sentía ambas cosas y no sabía cómo conciliarlas. Francisco Palou se encargó de organizar el legado de su amigo. Escribió una biografía laudatoria que pintaba a Junípero como un santo viviente. Omitió las dudas, los conflictos internos, los momentos en que el pequeño fraile había sido cruel por convicción. Palou necesitaba que Junípero fuera héroe, porque eso justificaba todo lo que habían hecho juntos. Las otras misiones continuaron funcionando bajo nuevos líderes. Fermín Lasuen, sucesor de Junípero como presidente de las misiones, fundó 9 más en los siguientes 18 años. Para 1823 había 21 misiones a lo largo de la costa californiana, cada una separada por un día de viaje a caballo. El sueño de Junípero, una cadena continua de puestos avanzados de la fe católica, se había completado. Pero el precio de ese sueño era algo que nadie quería calcular. Las misiones prosperaron durante décadas después de la muerte de Junípero. Los campos producían abundantemente, los rebaños de ganado se multiplicaban, los indios construían edificios cada vez más elaborados, iglesias con frescos pintados por artistas nativos que mezclaban iconografía católica con símbolos de sus culturas perdidas.
Viajeros que visitaban California desde otros lugares del mundo escribían asombrados sobre esas comunidades autosuficientes en medio de la naturaleza salvaje. Pero detrás de la fachada productiva había sufrimiento sistemático. La población indígena colapsaba por enfermedades europeas contra las que no tenían defensas. Sarampión, viruela, sífilis arrasaban las misiones regularmente. Los indios morían en números que horrorizaban incluso a los frailes más insensibles. Las tasas de natalidad caían porque las mujeres quedaban estériles por enfermedades venéreas transmitidas por soldados españoles. Para 1830, de una población indígena estimada en 300.000 antes del contacto europeo, quedaban menos de 100.000. En 1821, México se independizó de España. Las nuevas autoridades mexicanas veían las misiones con desconfianza. Representaban el poder de la Iglesia y del antiguo régimen colonial. En 1833, el gobierno mexicano decretó la secularización de las misiones californianas. Las propiedades serían redistribuidas con la mitad para los indios neófitos y la otra mitad para colonos mexicanos. En teoría sonaba justo. En la práctica fue un saqueo. Funcionarios corruptos se apropiaron de las mejores tierras. Los indios, que llevaban décadas sin practicar sus antiguos modos de vida, no sabían cómo sobrevivir sin la estructura de las misiones. Muchos terminaron trabajando como peones en ranchos mexicanos, en condiciones que a veces eran peores que las de las misiones. Otros intentaron volver a sus territorios ancestrales y encontraron que ya no existían o estaban ocupados por colonos. La secularización que debía liberarlos terminó dispersándolos y empobreciéndolos aún más. Las misiones cayeron en ruina con rapidez asombrosa. Edificios que habían tomado décadas construir se desmoronaron en años. Los techos se hundieron, las paredes se agrietaron, la vegetación invadió los patios. Viajeros estadounidenses que llegaban a California en los años 1840 describían las misiones como románticas ruinas, vestigios pintorescos de una época pasada. No mencionaban que esa época había terminado apenas una década atrás. No hablaban de los indios que vagaban por los alrededores de las misiones abandonadas, sin hogar, sin propósito, atrapados entre dos mundos. En 1848, Estados Unidos le arrebató California a México tras una guerra breve y brutal. Los nuevos amos estadounidenses no tenían interés alguno en las misiones o en los indios. Querían oro y tierra. Y California tenía ambas cosas en abundancia. La fiebre del oro de 1849 completó la destrucción que las misiones habían comenzado. Cientos de miles de buscadores de fortuna inundaron California. Los indios que quedaban fueron desplazados violentamente de sus últimos refugios. Hubo masacres abiertas patrocinadas por gobiernos locales, que pagaban recompensas por cabelleras indias. Niños nativos fueron secuestrados y vendidos como sirvientes. Tribus enteras desaparecieron. Para 1860, la población indígena de California había caído a menos de 30.000. El genocidio fue tan eficiente que muchos estadounidenses ni siquiera se dieron cuenta de que había ocurrido. Simplemente asumían que California siempre había sido tierra vacía, esperando ser colonizada por gente emprendedora y civilizada. Las misiones quedaron olvidadas durante décadas. Algunas fueron usadas como establos o almacenes. Otras simplemente se derrumbaron. Pero a finales del siglo XIX, algo cambió. California se estaba convirtiendo en un estado próspero y buscaba una historia romántica que contar sobre sí mismo. Las misiones eran perfectas para eso.
escritores y artistas empezaron a idealizar el período misional como una época dorada de paz y prosperidad. Helen Hunt Jackson publicó Ramona en 1889, una novela que romantizaba la vida en las misiones y convenientemente omitía todo el sufrimiento. El libro fue un éxito masivo. Turistas empezaron a visitar las ruinas de las misiones buscando esa California idílica que Jackson había inventado. Surgieron esfuerzos para restaurar los edificios, no como habían sido realmente, sino como la gente quería imaginarlos. Limpios, pintorescos, despojados de cualquier rastro de violencia o muerte. En 1988, el Vaticano beatificó a Junípero Serra. Papa Juan Pablo II lo llamó apóstol de California y modelo de evangelización. La ceremonia fue controvertida. Organizaciones de nativos americanos protestaron fuera de la basílica en Roma. Argumentaban que canonizar a Serra era bendecir el genocidio cultural que las misiones habían perpetrado. La Iglesia respondió que Serra había sido un hombre de su tiempo, que había protegido a los indios de abusos peores, que su intención había sido genuinamente salvar almas. El debate era estéril porque ambos lados tenían razón. Serra había protegido a algunos indios de soldados abusivos. También había destruido sistemáticamente sus culturas. Había actuado por convicción religiosa genuina. Y esa convicción lo había vuelto ciego ante el sufrimiento que causaba. Ambas cosas eran ciertas simultáneamente. Y la mente humana tiene dificultades procesando esa clase de complejidad. En 2015, Papa Francisco canonizó a Junípero Serra durante una misa en Washington. Fue la primera canonización realizada en suelo estadounidense. Las protestas fueron más grandes y ruidosas que en 1988. Descendientes de nativos californianos interrumpieron la ceremonia. Académicos publicaron artículos condenando la decisión. El Vaticano mantuvo su posición. Francisco argumentó que la santidad no requiere perfección, que los santos son humanos con defectos que Dios usa a pesar de sus limitaciones, que juzgar a Serra con estándares del siglo XXI era históricamente deshonesto. Los críticos respondían que el sufrimiento de los indios no era un estándar del siglo XXI, sino una realidad atemporal, que las víctimas de las misiones merecían ser recordadas con la misma intensidad que los logros de Serra, que santificar al hombre sin reconocer plenamente el costo humano de su obra era una forma de violencia continuada. Hoy, las misiones de California son monumentos históricos y destinos turísticos. Millones las visitan cada año. Escolares californianos hacen proyectos sobre ellas, construyendo maquetas con palitos de helado y pintura témpera. La historia que les enseñan es simplificada, edulcorada. Los frailes bondadosos que trajeron civilización a los indios salvajes. Recientemente algunos distritos escolares han empezado a incluir perspectivas más críticas, enseñando sobre los trabajos forzados y las enfermedades y las culturas destruidas. Pero es difícil. California quiere su historia romántica. Quiere creer que fue fundada por visionarios benévolos, no por colonialistas que, sin importar sus intenciones, participaron en la destrucción de pueblos enteros. Las ciudades que crecieron alrededor de las misiones de Serra son ahora metrópolis gigantescas. San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Millones de personas viven y trabajan donde antes había solo tierra salvaje y misiones franciscanas. Pocas saben quién fue Junípero Serra. Menos aún conocen los nombres de las tribus que habitaban esos lugares antes de que llegaran los españoles. Los Cumeyay, los Tomba, los Olone, los Chumás. Algunas de esas tribus aún existen,
comunidades pequeñas luchando por preservar lo que queda de sus lenguas y tradiciones. Otras desaparecieron completamente, borradas tan eficientemente que apenas quedan registros de su existencia. El legado de Serra es inseparable de esa desaparición. No porque él personalmente matara a nadie, sino porque su proyecto misionero fue el instrumento más efectivo de esa eliminación. Entonces, ¿qué hacemos con Junípero Serra? ¿Cómo reconciliamos al fraile devoto que se destruyó físicamente por una causa en la que creía absolutamente con el colonizador que participó en la destrucción de culturas milenarias? ¿Cómo sostenemos juntas esas dos verdades sin simplificar ninguna? Quizás la respuesta es que no hay reconciliación fácil, que la historia es incómoda y debe serlo, que honrar el sacrificio personal de Serra no requiere ignorar el sufrimiento que su obra causó, que reconocer ese sufrimiento no significa negar que actuó desde una convicción genuina. Los santos no son simples. Los villanos tampoco. La mayoría de nosotros, la mayoría de las figuras históricas, existimos en algún lugar intermedio, haciendo daño mientras intentamos hacer bien, ciegos a nuestras propias complicidades, seguros de nuestras buenas intenciones incluso cuando las consecuencias de nuestras acciones cuentan una historia diferente. Junípero Serra caminó miles de kilómetros con una pierna podrida porque creía que estaba salvando almas. Los indios que bautizó perdieron sus idiomas, sus tierras, frecuentemente sus vidas. Ambas cosas sucedieron, ambas merecen ser recordadas. Quizás eso es lo único que podemos hacer más de 200 años después. Recordar todo. La devoción y el daño, el sacrificio y el sufrimiento, la fe inquebrantable y el costo terrible de esa fe. No para juzgar desde la comodidad del presente, sino para entender que la historia humana está hecha de estos nudos imposibles, de gente convencida de hacer lo correcto causando devastación, de víctimas y victimarios que a veces son las mismas personas. De legados que no caben en categorías simples de bien o mal. California existe porque Junípero Serra y sus compañeros franciscanos plantaron cruces a lo largo de su costa. Los pueblos nativos de California casi dejaron de existir por la misma razón. Esa paradoja es incómoda. Debe serlo. La comodidad es enemiga de la verdad histórica. Y la verdad sobre Serra, sobre las misiones, sobre California, es complicada y dolorosa y necesaria. Cada vez que pasamos por una de esas misiones restauradas y hermosas, deberíamos recordar ambas cosas. El fraile pequeño y terco que las construyó, y los miles de indios que murieron dentro de ellas, lejos de sus territorios ancestrales, en un mundo que ya no entendían, llamados por campanas que anunciaban una salvación en la que nunca pidieron creer.